Para nadie es un secreto que los ingresos tributarios son la fuente fundamental del financiamiento de un país moderno. Para analizar la situación tributaria del Perú, trataremos esos temas a continuación. Llevamos ya 2 años de pandemia y sus efectos se hacen sentir duramente en las economías de las familias, de las empresas y en las propias arcas fiscales. Y sin embargo, no vemos desde la perspectiva del Estado una política tributaria que esté enfocada no solo a generar ingresos tributarios, sino adicionalmente a activar la economía nacional en lo que a los tributos en particular se refiere. En ese sentido, el año pasado, el Poder Ejecutivo solicitó al Congreso facultades delegadas, entre ellas en materia tributaria, a los efectos de regular algunos aspectos que debieron generar o debieron estar orientados a una mayor recaudación tributaria y la esperanza que teníamos todos también era esta, hacia una reactivación del aparato económico, empresarial y privado. Sin embargo, nada de esto llegó a ocurrir. En medio de esta crisis política entre el Poder Ejecutivo y el Congreso, las facultades que el Ejecutivo solicitó fueron otorgadas, pero de manera diminuta, muy acotadas a ciertos temas específicos que, analizados a profundidad, no permiten concluir que sean medidas que generen una gran recaudación tributaria por un lado, y número 2, que estén orientadas a ese objetivo que les comentaba hace unos momentos, que debe ser prioritario para un Estado, el reactivar la economía. En ese sentido, las medidas que han sido aprobadas son fundamentalmente de carácter técnico, ajustes a la legislación ya previamente existente, pero en ningún caso miran el tema de fondo que en varias ocasiones he comentado con ustedes. En el caso peruano, ese gran problema es la informalidad. Y las medidas que han sido primero solicitadas y luego aprobadas en decretos legislativos no tienen ese norte, no apuntan a ese horizonte que debería ser el prioritario para nuestra realidad. ¿Qué debemos esperar, por tanto, los peruanos en este panorama de mediano y corto plazo? ¿Cuáles deberían ser aquellas medidas que o el Congreso o el Poder Ejecutivo deberían adoptar de cara a incrementar la recaudación ciertamente, pero también ampliar esa base de contribuyentes de la que tantas veces se habla, incorporando al sector informal? Desde mi perspectiva, es imprescindible que el gobierno apruebe un conjunto de normas que van definitivamente desde lo tributario hacia lo laboral y regulatorio, que no solo simplifiquen el acceso de las micro y pequeñas empresas al sector formal, sino que alienten la actividad empresarial de estos sectores, generando que ellas sean motores de contratación de mano de obra que permitan un incremento del movimiento de ingresos en la economía nacional y con ello una reactivación, que es lo que muchos expertos esperan que ocurran con estas medidas. En ese sentido, consideramos un error que se insistan en medidas tributarias que tengan como objetivo la fiscalidad internacional y únicamente los temas antielusivos. No dudo que son medidas importantes, de cara a que el Perú, por ejemplo, ha sido convocado a formar parte de la OCDE. Pero debemos poner prioridades y creo yo que una de ellas es justamente la de generar una visión distinta del Estado a esos sectores no comprometidos con la actividad económica, que son los sectores informales. Por lo tanto, las medidas deberían estar pensadas, reflexionadas, meditadas y orientadas a esos sectores
que necesitan efectivamente la atención prioritaria del Estado. Para lograr esos objetivos, creo que el Estado debe convocar a sus mejores técnicos, sin importar las tiendas políticas, con el propósito de generar esa tan ansiada reactivación de la economía peruana que lleve al incremento de la recaudación tributaria. Pues los tributos, como lo mencionaba, son pieza fundamental para la vida en un Estado ordenado. Cuídense mucho. Jorge Bravo Cuchi los saluda.